Si usted me puede acompañar en Gálatas 6:9. Y antes de comenzar, quiero preguntarles a todos ustedes, mis hermanos, ¿cómo vienen el día de hoy? ¿Vienen cansados o tal vez por el viaje el hermano Álvaro, su esposa? Un largo viaje, 4 horas. Algunos de nosotros estamos 15 minutos, 10 minutos, media hora, 20 minutos. Bueno, así que pues la mayoría estamos cercas, pero gracias a Dios por la vida de los hermanos que vienen siempre a visitarnos, y yo sé que Dios les da la gracia para venir a buscarle su palabra. Yo sé que ellos también siempre están ahí aprendiendo y siempre conectados con el Señor. En Gálatas 6:9, el tema del día de hoy, puedo ponerle ponerle otros títulos. El tema del día de hoy: restaurando el ánimo de la iglesia. Restaurando el ánimo o recobrando fuerzas, podría también llamarlo, en el Señor. Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, dice. O sea que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Voy a hacer una breve y corta oración por este tema. Bendito Padre nuestro Señor Jesucristo, me encomiendo en tus manos, Señor. Sé que soy un pecador, Señor. Así como el profeta dijo en aquel entonces: soy de labios impíos o impuros. Sé que por tu gracia, Señor mi Dios, me has limpiado, mi Dios, pero tú también sigues limpiándome. Y el día de hoy, Señor, quiero pedirte por la palabra que tú has puesto en mi corazón, Señor, para tus hijos, para la iglesia. Yo sé que tú quieres hablarnos, Señor mi Dios, y háblales a través de tu Espíritu, Señor. Háblales, Padre Todopoderoso. Ojalá que este tema o esta palabra que tú quieres dar a tu iglesia, que ellos puedan, Señor mi Dios, recobrar las fuerzas y no estar cansados, Señor. Te doy gracias, Padre Todopoderoso. Bendice la enseñanza del día de hoy, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén. En otra versión dice, Gálatas 6:9, palabra de Dios para todos, dice: no debemos cansarnos de hacer el bien. Si no nos rendimos, dice, tendremos una buena cosecha en el momento apropiado. Hermanos, el cansancio físicamente nos invade siempre. Hay varias razones por la cual el cansancio puede entrar en nuestro cuerpo, físicamente hablando, o sea, en este cuerpo, ahora sí que de pecado. El cansancio, mis hermanos, es también, otro significado es desmayar, sentirnos débiles, pero también, mis hermanos, es perder el ánimo. Dice desalentarse, perder el ánimo y desalentarse, es el cansancio. También produce cansancio el desánimo. Fíjese qué es lo que dice el diccionario. Tiene dos conceptos el diccionario con respecto al cansancio. Dice: debilidad o falta de fuerza física, generalmente provocada por la realización de un esfuerzo o trabajo. También, por ejemplo, el concepto número 2 dice aburrimiento o hastio, generalmente provocado por una falta de interés. Mis hermanos, en este primer concepto dice que es provocado por un arduo trabajo. ¿Cuántos de nosotros, creo que todos, la mayoría de nosotros tenemos un trabajo? ¿Cómo salimos después de 8 horas? Hay algunos que trabajan más de 8 horas
ya nada más estamos viendo el reloj, ¿verdad? Porque ya estamos, nos sentimos cansados, nos sentimos agotados, más si no comemos, o sea, si no nos alimentamos bien, nos sentimos cansados. Rápidamente nos desesperamos o también empezamos a desesperarnos también, por ejemplo, querer salir más pronto, o hay algunos con respecto al cansancio reaccionan de una manera agresiva, ¿no? O sea, se ponen más agresivos, se ponen otros, pues como yo me pongo así como queriéndome dormir y ya, no, hombre, el hermano ya está cansado, o sea, ya yo lo reflejo rápidamente, se ve que ya estoy cansado. Pero el otro, mis hermanos, aburrimiento o hastio, dice generalmente provocado por una falta de interés. El versículo del día de hoy dice, no debemos cansarnos de hacer el bien. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, en la situación que hemos pasado o cosas que pasan en nuestra vida, a veces nos sentimos cansados en nuestra vida cristiana? Tal vez una enfermedad, tal vez las circunstancias, tal vez hay algo que Dios no responde, nosotros estamos orando por algo y Dios no responde obviamente a su debido tiempo, como es el versículo, y nos sentimos cansados. O tal vez hemos perdido también el interés, ojalá que eso no sea el caso de alguno de nosotros que estamos aquí, que hemos perdido el interés en la adoración, en la oración, en pedirle al Señor o depender del Señor. Eso es un peligro muy grave, mis hermanos. Entonces el cansancio, mis hermanos, también el concepto de cansancio puede producirse también por una enfermedad físicamente, pero también espiritualmente, mis hermanos. ¿Cuántos de nosotros sabemos que podemos enfermarnos espiritualmente? Por falta quizás de comunión con Dios. Así como pues vemos a algunos, quizás algunos niños principalmente se ven en las redes sociales, los niños que hay una escasez con ellos, o en los países donde hay una escasez, hay niños desnutridos que no tienen alimentos y siempre andan cansados, los niños, porque no se alimentan. Y así nosotros, mis hermanos, espiritualmente, si no nos alimentamos, tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos. Así que no nos cansemos, dice otra versión, no nos cansemos de hacer el bien. Hagamos el bien sin desanimarnos, dice otra versión. No nos cansemos de hacer el bien. ¿Cuántos de nosotros nos hemos cansado de hacer el bien? Ojalá que no sea así, mis hermanos. No nos desanimemos de hacer el bien. El verbo que se refiere al cansancio significa literalmente desmayarse. Lo que indica el apóstol Pablo aquí, mis hermanos, tiene en mente o nos está indicando de hacer el bien permanentemente, intensamente, ¿ok? Intensamente de hacer el bien, principalmente nosotros que buscamos al Señor, ¿no? No nos desmayemos en ese sentido, sino que busquemos al Señor, esforcémonos en buscar el Señor. En otro lenguaje, en un lenguaje quizás del pueblo o realmente como nosotros nos manejamos, dice, no aflojemos en la tarea de ayudar a todo el mundo, o sea, de hacer el bien, no aflojemos. Hay algunos, por ejemplo, dicen, no seas flojo, ¿no? O sea, no, como decir perezoso o no desmayemos, ¿verdad? También flaquear. Es la palabra también, en una palabra un poquito más entendible, no flaquees en hacer el bien, es lo que nos dice el Señor el día de hoy. No flaquees, no desmayes, no te desanimes, no te desmotives, no des lugar del desánimo, mis hermanos. Porque muchas veces nosotros desanimamos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido desanimados? A veces no queremos venir a la iglesia, yo lo he sentido. O lo peor es, mis hermanos, el otro concepto es de falta de interés.
Ojalá que no pasa eso en nosotros, mis hermanos, que no perdamos el interés principalmente de congregarnos. Bueno, o también perdemos el interés de convivir como hermanos, de tener esa armonía, de tener esa convivencia entre hermanos. Y de ahí, mis hermanos, nos vamos a estar enfriando y ahora sí que vamos a desmayar. Así como se dice, ¿no? Vamos a colgar los tenis, ¿no? O vamos a, entre otras cosas, ¿no? O otros dicen, vamos a colgar la toalla, ¿no? O vamos a tirar la toalla, dicen otros cuando se rinden. No te rindas, no tires la toalla. El día de hoy, mis hermanos, el Señor nos quiere hablar en este sentido, en esta restauración de la iglesia. Un cierto predicador dice que estamos en el tiempo de la restauración, mis hermanos. Estamos en los últimos tiempos, sabemos que la guerra, lo que está pasando en este momento, estaba escuchando que estaban comentando que en otros lugares hay terremotos o huracanes, o hay muchas cosas, enfermedades, acabamos de pasar una pandemia, mis hermanos. Entonces, en este preciso momento es tiempo de la restauración. Dios nos quiere, mis hermanos, junto con Él, a que no desmayemos, mis hermanos. Busquémosle a Él. Tal vez hay desánimo, principalmente quizás porque nuestros hijos tal vez no quieren saber de Dios, o tal vez en nuestra relación entre pareja, yo no sé, muchas cosas que pueden estar ocurriendo dentro de nuestra familia. Pero el día de hoy, mis hermanos, el Señor dice, no desmayen de hacer el bien. No se desanimen de hacer el bien. Tal vez nos están pagando mal, pero Dios dice, no te desanimes. Y dice, a su tiempo, o sea, a su tiempo. Vamos a entrar en este sentido, mis hermanos. Dios dice que a su tiempo vamos a cosechar lo que estamos sembrando. Entonces, mis hermanos, ¿cuántas veces usted tal vez ha tenido que dar unas palabras de aliento a alguien, a un hermano, a un amigo, a un compañero de trabajo que esté pasando momentos difíciles o que necesita ayuda? Quizás alguien en la calle, usted lo ve ahí que necesita ayuda, usted se acerca al hermano o a la persona, usted le dice, ánimo, de esta manera vas a solucionar tus problemas, no sé cuál sea tu problema, pero yo sé, y imagínese si no conoce de Dios, usted le presenta a Dios que hay que tener cuidado con respecto a eso, porque no vamos a decir que es que cuando tú te acercas a Dios vas a solucionar todos tus problemas, y tal vez no, mis hermanos. Sabemos que Dios dice que vamos a tener aflicciones. Entonces no vamos a decir eso, que con Él vamos a solucionar todos los problemas, pero podemos tener tal vez otro concepto de cómo enfrentar las situaciones, los momentos difíciles, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos motivado a alguien? ¿Hemos animado a alguien? O tal vez alguien se ha acercado a nosotros para animarnos, para motivarnos, para decir no desmayes, tal vez en cualquier cosa que nosotros estemos realizando, un trabajo, un negocio, o tal vez en nuestra comunión con Dios, en nuestro cristianismo, tal vez tu esposo, tu esposa te dice no desmayes, no te desanimes, sigamos adelante. Por eso, mis hermanos, que somos un yugo, ¿verdad? De uno a otro tenemos que animarnos. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado o hemos dado estas palabras a alguien, mis hermanos? El día de hoy, mis hermanos, Dios nos quiere ayudar, nos quiere dar esta palabra de aliento el día de hoy. No se desanimen. Tal vez queremos ver respuestas, queremos ver tal vez que Dios en este sentido, tal vez podemos ver que Dios no está con nosotros, por ejemplo, en el sentido de la iglesia. Tal vez en vez de que se reúnan más con nosotros, otros están yendo, ¿verdad? Y tal vez eso nos puede desanimar también, decir, estamos pasando en un momento difícil en la iglesia, y usted como hermano, usted como hermana, también eso le puede desanimar. Lo que Dios quiere hacer en la iglesia, mis hermanos, quiere hacer algo muy importante y quiere contar con cada uno de nosotros.
no solamente con los líderes o no solamente con los de la alabanza, sino que cada uno de nosotros, mis hermanos, tiene algo que aportar en esta iglesia. Y Dios quiere tomar de usted. O sea, quiere tomarlo a usted como parte de esta iglesia, para que usted también sea de parte de su obra, mis hermanos. Cuando nosotros nos entregamos al Señor, mis hermanos, Dios nos quiere tomar en cuenta también a nosotros, cada uno de nosotros. Y entonces el día de hoy, cualquier cosa que te ha desalentado, cualquier cosa que te ha desanimado, mis hermanos, el día de hoy el Señor dice no, levántate. Por ejemplo, en Efesios dice, por lo cual dice, despierta tú que duermes y levántate de los muertos. Despierta tú que duermes, levántate. Levántate de mañana, ¿verdad? A orar, a pedirle al Señor. Entonces, mis hermanos, todo cambio que está sucediendo en nuestra iglesia, gracias a Dios que hemos estado aquí, Dios nos abrieron estas puertas, y estos cambios tal vez el cambio de horario también, nos podría tal vez quizás desanimar, mis hermanos. Es una hora tarde, salimos muy tarde, ya no nos da tiempo a nada, o otras cosas, ¿verdad? Y ustedes saben que el enemigo es astuto y puede entrar en nuestra mente con cualquier pensamiento negativo y nosotros hacerle caso y quedarnos ahí, quedarnos en casa mejor, ¿no? Entonces, mis hermanos, este es un momento que Dios quiere que Él nos pide que no nos desanimemos en su obra, en la obra del Señor. Que no perdamos interés, mis hermanos, en la obra del Señor. Que no perdamos interés, mis hermanos, en nuestra vida espiritual. Que no perdamos interés en la restauración, tal vez quizás en nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestro esposo. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, nos acordamos los primeros días de nuestro matrimonio, de nuestro noviazgo? Es así la relación con nuestro Señor. O sea, teníamos interés, teníamos ese interés de ir a buscar a la persona, de llamar a la persona, y también, y poco a poco, ¿verdad? Lamentablemente, vamos a ser honestos, se va disminuyendo el interés en nuestra relación. Con nuestros hijos también, tal vez estamos evangelizando a nuestros hijos o nuestros parientes y vamos tal vez quizás en un cierto momento que no vemos el resultado, también perdemos el interés, mis hermanos. El día de hoy, mis hermanos, Dios nos quiere hablar en este sentido. Que no nos sintamos aburridos, mis hermanos, o desalentados por una falta de interés en la comunión con Dios, en la adoración con Dios. En esto, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. El tema pasado, no sé si se acuerdan, hablamos de 2 ofrendas, ¿no? Que obviamente fueron presentadas al Señor. Entonces estas personas, mis hermanos, se presentaron con 2 corazones, uno con un corazón genuino, ¿verdad? Y el otro no. Ya abundamos en el tema pasado. Para presentar la ofrenda, para presentarse como ofrenda. Entonces, ¿qué sucede, mis hermanos, cuando estamos en esta condición? Tal vez de desánimo o una falta de interés. ¿Qué sucede, mis hermanos? Vamos a ver qué es lo que pasa, por ejemplo, en Malaquías 1:13. Vamos a ver el ejemplo del pueblo de Israel. Por eso dice que la Biblia, mis hermanos, todo lo que está escrito en la Biblia es ejemplo para nosotros, para nosotros poder aprender de lo que está escrito ahí y para nosotros no fallar en ese sentido, mis hermanos. En las ofrendas que fueron dadas, que aprendimos el tema pasado de Caín y Abel, mis hermanos, en Caín puedo ver una falta de interés. A él no le interesó absolutamente nada la ofrenda. Él
dio lo que dijo, como decir, para cumplir. Ahí está la falta de interés, mis hermanos. Y nosotros podemos venir aquí a la iglesia quizás nada más para cumplir, ¿no? Para que no digan los hermanos, ¿verdad? Para que vean que yo estoy ahí. Fíjese Malaquías que dice, y eso pasó con el pueblo de Israel. Dice, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me desprecias, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, presentasteis ofrenda, dice, ¿aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Fíjense, mis hermanos, ¿qué es lo que pasa cuando hay un desánimo, hay una falta de interés? ¿Qué es lo que le presentamos al Señor? Nuestros cánticos, mis hermanos, pueden ser un cojo, un enfermo, un animalito, como ofrenda, mis hermanos. Cuando ya no hay interés, ha entrado el desánimo en nosotros, o el cansancio, mis hermanos. Cristianamente podemos cansarnos, espiritualmente podemos cansarnos, mis hermanos. Y no queremos saber nada del cristianismo. En otra versión, Palabra de Dios para Todos, dice, también cuando dicen, qué asco, fíjese esta versión, dice, qué asco. Ahora usted podría decir, ojalá, ¿puede un cristiano expresarse de esa manera, mis hermanos? El pueblo de Israel lo hizo. Aquí que dice, qué asco. Miran con desprecio esos alimentos y luego me traen como ofrenda animales robados, cojos y enfermos. ¿Acaso creen que los recibiré con gusto? Lo dice el Señor. En otra versión, Nueva Biblia Viva, este mismo versículo, mis hermanos, dice, ustedes dicen, es muy molesto servir al Señor y hacer lo que Él pide. Fíjese, es muy molesto servir al Señor y hacer lo que Él pide. Ellos ya se habían asqueado, mis hermanos, ya se habían aburrido, ya no tenían interés, ya estaban totalmente cansados, mis hermanos. Y luego dice, luego desprecian las instrucciones que Él les ha dado. Imagínense, dice, animales robados, cojos y enfermos como ofrendas a Dios. ¿Creen acaso que puedo aceptar esa clase de ofrendas? Les pregunto yo, el Señor. Esto es para meditar, mis hermanos. Nuestra condición espiritual es para meditar. Yo no sé si usted lo quiere recibir, pero yo sí lo recibo. Tenemos que tener un corazón humilde y meditar en nuestra condición espiritual, mis hermanos. ¿Qué tipo de ofrenda? ¿Cómo nos presentamos al Señor? Ojalá que no sea una expresión de estas en nuestras vidas, mis hermanos. Es muy molesto servir al Señor, hacer lo que Él pide. Es lo que expresó el pueblo de Israel en Malaquías. En 1 Corintios 15:58 dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a subrayar los dos palabras aquí, mis hermanos, firmes y constantes. Una firmeza y una constancia, mis hermanos, de crecer en la obra del Señor. Que haya un crecimiento en nosotros, mis hermanos, espiritualmente. De estatura, pues yo ahí ya me quedé. Ya no, es más, voy a ser más pequeño, yo pienso, con los años. Pero espiritualmente, mis hermanos, vamos creciendo espiritualmente, renovándonos cada día, restaurándonos cada día. Si el ánimo, mis hermanos, está decaído, si usted está cansado espiritualmente, mis hermanos, es por eso estamos tomando esta serie, restauración de la iglesia. Que haya una restauración espiritual, mis hermanos.
Hoy Dios nos quiere hablar, mis hermanos. A mí, a usted que está aquí, tal vez a alguien que nos está escuchando, tal vez ya no quiere saber nada más de la palabra, o mejor dicho, del cristianismo, de los hermanos. Sé que van a haber conflictos entre nosotros, mis hermanos. O sea, somos humanos, tenemos una naturaleza de pecado, siempre va a haber una diferencia. No todos somos iguales, no somos robots que estamos programados para actuar de la misma manera o reaccionar de la misma manera o expresarnos de la misma manera o pensar de la misma manera. No, todos somos diferentes, pensamos diferentes. Mis hermanos, hoy Dios quiere que nosotros restauremos nuestra fuerza, cobremos fuerza, mis hermanos. Hoy el Señor quiere quitarnos el desánimo. Quizás si usted ha perdido el interés en la obra del Señor, quizás hay cansancio, por ese motivo, por falta de interés, ha habido un cansancio. Haya habido un aburrimiento, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Tal vez con el Señor usted piensa o puede decir que usted está bien con el Señor. Pero tal vez en otras áreas de nuestras vidas, mis hermanos, hace falta que usted le pone interés. Con su familia, con sus hijos, con su esposa, usted con su esposo, con todos, mis hermanos. Pongámosle más interés en la obra del Señor. Les aseguro, mis hermanos, que no vamos a tener, la Biblia misma dice que no vamos a tener la respuesta cuando nosotros queremos. No, sino que a su tiempo, dice. En Gálatas 6 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, bueno, para leer un poquito el contexto donde empecé, en Gálatas 6:1, para leer un poquito el contexto, mis hermanos. Nada más que no, mi Biblia se quedó allá, pero pues Gálatas 6 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, mis hermanos, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Está bien, hermano, no se preocupe. Aquí, mis hermanos, Pablo nos recuerda la unidad. Gracias. Mis hermanos, aquí Pablo nos recuerda la unidad que debemos de tener como un cuerpo, mis hermanos. El interés por los demás. Si usted ve a alguien desanimado, mis hermanos, ese es el contexto de lo que estamos leyendo. Aquí inició Pablo así de esta manera a los Gálatas en el capítulo 6. Dice, vosotros que sois espirituales, restaurad, ahí está la palabra restaurar. ¿Qué es restaurar? A ver si se acuerdan, el significado de restauración es volver al estado donde estaba, o sea, el estado original, es algo que se ha echado a perder. Entonces tenemos que restaurar, mis hermanos, espiritualmente, pero alguien que esté espiritualmente con Dios. Pero dice también con mansedumbre, considerándote a ti mismo, dice, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad las cargas de los unos a los otros. Por eso, mis hermanos, anteriormente les expliqué o les dije, quizás uno de nosotros hemos ido a alguien, un hermano que está desanimado. Decir, mi hermano, o sea, no desmayes, vamos adelante, mi hermano, quizás cualquier problema que esté obteniendo, vamos a orar juntos, voy a orar por ti, vamos a orar por pedir oración en el grupo de WhatsApp, mis hermanos, oremos
porque seamos, mis hermanos, tal vez eso quizás nos ha detenido un poquito de no tener esa confianza entre nosotros, mis hermanos. Que tengamos esa confianza y digamos, o tal vez si usted no tiene confianza conmigo, pero con alguien más, dígale, hermano, yo quiero que usted ore por mí, por lo que estoy pasando, porque en la manera en que estoy sintiéndome, ore por mí. Y así vamos a orar unos por otros, mis hermanos. Aquí dice, mis hermanos, la unidad, cómo debe estar la iglesia, mis hermanos, cuando alguien esté cansado. Si usted está bien espiritualmente, pero también tiene que ver primero usted cómo está para ir a poder restaurar a ese hermano, mis hermanos. Para que vuelve al interés, que se interese aún más en la palabra del Señor, que se interese aún más de reunirse, de reunirse con nosotros, de congregarse. Si nosotros no estamos bien, mis hermanos, quizás en vez de ayudar a ese hermano, quizás lo podemos desanimar. Podemos decir, no, mis hermanos, yo estoy igual, yo pienso lo mismo que tú, mejor no vayamos, mejor no dejemos de congregarnos. Es más, vamos a hacer nuestro propio grupo, ¿no? Vamos a reunirnos mejor en un parque los domingos, en vez de ir ahí con ellos, en vez de ir ahí con los hipócritas, a veces así nos llaman, ¿no? Y decir, mejor vamos a pasear o buscar otra iglesia, cualquier otra cosa, mis hermanos. Entonces, por eso tenemos que estar bien espiritualmente para poder ayudar, mis hermanos. No derrumbarlo totalmente. Tal vez se está sintiendo cansado, un desánimo, una falta de interés y también nosotros estamos iguales. Bueno, pues lo que vamos a terminar es matando totalmente el interés del hermano. En el versículo 7 dice, no os engañéis, ahí en Gálatas. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Como cristianos, mis hermanos, hay dos terrenos donde sembrar. En lo espiritual y en lo carnal. Y a su tiempo vamos a cosechar. Aquí, mis hermanos, Pablo también nos recuerda la labor del campesino, del labrador, del que siembra. Tal vez para algunos de nosotros, principalmente los jóvenes, tal vez no tienen idea cómo es ese trabajo, esa labor de sembrar. Tal vez por video lo pueden ver, ¿no? ¿Cuál es el proceso? Hay muchos tutoriales, ¿no? Que cómo te dicen cómo hacer el proceso de una siembra de trigo, de maíz. Pero nosotros, mis hermanos, que ya tenemos una idea, tenemos esa idea de cómo se siembra, cómo se hace. Y aparte de sembrar, mis hermanos, tiene que uno esperar ahora también. Entonces Santiago 5:6, voy a leer Santiago 5:6, dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguantando con paciencia, voy a subrayar eso, con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. El sembrador, mis hermanos, para poder sembrar, ya vimos los dos tipos de terrenos que Pablo nos dice ahí. Dos tipos de terrenos, lo espiritual y lo carnal. El sembrador, el campesino, mis hermanos, para poder sembrar, va a examinar el terreno, ¿sí o no? Examina el terreno. Bueno, si hay mucho pasto, tiene que cortar el pasto, tiene que limpiar el terreno, después preparar el terreno, trabajar el terreno, después si no cae tanta lluvia, mis hermanos, la riega, ¿no? Pone
agua ahí para que esté húmedo la tierra, y ya en su debido tiempo, cuando sea el tiempo de siembra, mis hermanos, el campesino entonces va a empezar a sembrar cualquier tipo de producto, maíz, tal vez podría ser la papa o el trigo, la avena o el arroz, el frijol, cualquier tipo de terreno. Entonces, dependiendo de qué cultivo es, mis hermanos, él va a juzgar el terreno, va a trabajar el terreno, imagínense. ¿Cuál es el proceso, no? Y después de sembrar el terreno, ahora él tiene que esperar a que salga el brote, ¿no?, de la semilla. Después, mis hermanos, tienen que cuidar para que los pájaros, o sea, los animalitos, no coman esa planta que ha salido de la tierra. Y también regarla, ponerle más abono para que crezca. O sea, es un proceso, mis hermanos. Y después de eso, mis hermanos, ya que la planta esté creciendo, ¿verdad? Está creciendo. Y después cuidar cuando sale por ejemplo, el maíz, sale el elote, ¿no? El elote. Cuidar que los pájaros no se coman el maíz, el elote que está brotando, mis hermanos. Y ya después esperar, ¿no?, a que se seque, a que ya sea una mazorca para poder cultivarla y de ahí sacar el maíz, ¿no? Entonces es un proceso, mis hermanos. Es un proceso del sembrador. Pero lamentablemente, mis hermanos, el sistema de este mundo nos ha enseñado todo instantáneo en el microwave, todo instantáneo. Por ejemplo, las tortillas nada más las calentamos, ya vienen hechas y calentamos y ya. Y a veces hasta eso nos cuesta de calentar las tortillas. Y antes, mis hermanos, yo me acuerdo mi abuela, ¿no? Imagínense todo el proceso de la siembra, ¿no? La siembra, labrar el terreno, o sea, sembrar el maíz, cuidar el maíz, ahora cultivar el maíz, desgranar la mazorca, después de desgranar la mazorca, cocinarla, después ir al molino y después tortearla y después comerla. Imagínense todo el proceso. Y ahora, hoy en día, no, hombre, nada más de calentarla y a veces pues no queremos prender la estufa ahí nada más o el microwave. Y entonces, mis hermanos, ese sistema de vida que estamos teniendo el día de hoy nos hace impacientes. Queremos respuestas ya de ya. ¿Sí o no? Queremos ver una respuesta de parte de Dios. ¿Dónde está? A ver si está Dios, ¿verdad? Con este grupo de hermanos. No se ve que esté Dios porque no vemos respuesta. Eso podemos empezar a pensar, mis hermanos. El apóstol Pablo dice, porque a su tiempo segaremos. En otra versión dice, a su tiempo recogeremos la cosecha. Y la otra versión dice, a su propio tiempo o a su debido tiempo. ¿Ok? A su propio tiempo o a su debido tiempo. El día de hoy, mis hermanos, cualquier cosa que nosotros estemos pasando, mis hermanos, tenemos que tener paciencia. Lo único que Dios nos pide es que no nos cansemos de hacer el bien. A un enemigo, quizás, o alguien que nos hace la vida de cuadritos todos los días, paciencia, mis hermanos. Espiritualmente orar, mis hermanos, orar, que doblar rodillas por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestra esposa, varones, mujeres, por su esposo, dependiendo cómo está con el Señor. Doblemos rodillas por los niños que están creciendo, mis hermanos, para que nazca una nueva generación que adore al Señor, porque ellos son los futuros, ellos se van a quedar con nosotros. Pues si Dios quiere, nos vamos o nos vamos todos juntos. En Levítico 26:4 voy a leer 2 versículos del Antiguo Testamento y usted vaya buscando Eclesiastés. Yo creo que este versículo también ya lo saben ustedes, o Eclesiastés 3:1. Levítico 26:4 dice,
yo daré vuestra lluvia en su tiempo. Y la tierra tendría, dice, sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Pero voy a subrayar, dice, yo daré vuestra lluvia en su tiempo. Deuteronomio 11:14 dice, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía. Recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Todo a su tiempo. Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. O sea, todo tiene su tiempo, mis hermanos. Ahora, ¿por qué a veces nosotros estamos quizás cansados por no tener una respuesta de parte del Señor? En el diccionario bíblico hay dos palabras cuando se refiere a tiempo. Está el tiempo kairos, que significa tiempo oportuno, tiempo fijo, tiempo señalado, tiempo debido, tiempo definitivo, tiempo ocasional, tiempo apropiado para la acción. Kairos describe la clase de calidad de tiempo, mientras la otra palabra para referirse a tiempo es cronos. Cronos denota extensión o cantidad de tiempo. Kairos y cronos son las dos palabras para definir el tiempo en el diccionario bíblico. Entonces, por eso, mis hermanos, en el cristianismo, mis hermanos, nos enfocamos más en el cronos, no en el kairos. Voy a explicarlo de esta manera. El cronos, el cronos es el tiempo de Dios. O sea, cuando Él dice a su debido tiempo, o sea, tienes que esperar en el tiempo exacto, en el tiempo de Dios. El cronos es rápido, es instantáneo, queremos las cosas así a nuestra manera. Entonces, el cronos, fíjese que en el cronos todo está organizado más eficazmente, pero podemos caer también esclavos del tiempo que queremos controlar, mis hermanos. Porque empezamos a creernos expresiones tales como no pierdas el tiempo en la palabra cronos. O sea, la palabra cronos, fíjese, lo voy a repetir. Todo está organizado más eficazmente, pero podemos caer o ser esclavos de ese tiempo cronos. Entonces empezamos, o ¿cuántos de nosotros hemos escuchado las expresiones no pierdas el tiempo? O sea, por ejemplo, en algo que estamos haciendo, mire, no pierdas el tiempo ahí, mejor, por ejemplo, en una carrera, ¿no? Tal vez nos cuesta estudiar una carrera y alguien dice, no, ¿sabes qué? Tú no sirves para eso, no pierdas el tiempo, mejor búscate otra carrera. Y también otra expresión en el tiempo de cronos es, el tiempo no espera a nadie. O también, el tiempo es oro. ¿Cuánto hemos escuchado eso? El tiempo es oro. Es el tiempo cronos. ¿Ok? Entonces, mis hermanos, el tiempo cronos nos da miedo de perder el tiempo. O perder ese tiempo. O sea, nos da miedo de quedarnos sin él, mis hermanos. Entonces, este tiempo, mis hermanos, se puede convertir, mis hermanos, o podemos convertirnos en esclavos de estos tiempos, porque este tiempo es exigente, es desgastador. Por ejemplo, ¿podría alguien pensar ahorita en este momento, cuando era locutor de radio, el jefe, ¿no? El jefe, mira, aquí es el tiempo cronos, un comercial, ¿de cuánto tiempo quieres un comercial de radio? 15 segundos o 30 segundos o 20 segundos. O sea, obviamente si querías 20, 30 segundos tenías que pagar más del tiempo.
Cuando tenías que hablar, había un reloj, ahí mis hermanos, un reloj grande, lo que indicaba cuánto tiempo tenías que hablar y poner música o poner comerciales. Es el tiempo Cronos. Entonces, y muchos de nosotros podríamos decir, en la iglesia, mis hermanos, estamos perdiendo tiempo. Yo podría estar trabajando, ganando $20 o $25 la hora. ¿Sí? Ese es el tiempo Cronos. Entonces, podemos ser esclavos del tiempo. Y en ese tiempo, mis hermanos, no, queremos respuestas rápidas. Dice, mis hermanos, Cronos se conecta con el dios, fíjese, griego Cronos, que estaba tan asustado de ser suplantado por sus hijos que se comió a sus hijos vivos. Dice, el tiempo Cronos también nos comerá vivos si nos sometemos a él. Porque el tiempo, ¿cuántos de nosotros hemos escuchado que aquí en Estados Unidos es puro reloj, sí o no? O sea, un break, tienes un break de tal tiempo, ya estás viendo el reloj, ya son 30 minutos, vamos a ponchar otra vez y ya, y sales de la casa, no, a tal hora salen mis hijos de la escuela, no, vamos allá, a tal hora vamos a ir a este lugar ahí, así, es el tiempo Cronos. Pero el Kairos, mis hermanos, es donde Dios quiere que nosotros nos enfoquemos en el tiempo Kairos. Es el tiempo cualitativo de la vida. Los griegos lo consideraban el más oportuno para la novedad. Entonces el concepto tiene sus orígenes en la práctica griega del tiro al arco y representaba el momento en el que el arquero encuentra la perfecta oportunidad para disparar su flecha y darle en el blanco. Entonces, el término apropiado, el tiempo, o sea, el tiempo señalado por Dios, es el kairos, es el tiempo señalado por Dios. Por ejemplo, en lo que nosotros estamos ahorita, ya sabemos que viene, ¿verdad? Ya viene el frío, o sea, ya va a caer la nieve, ya los árboles están cayendo sus hojas, está cambiando de color, mis hermanos. Entonces, si, por ejemplo, imagínense cómo está el tiempo de Dios, ¿no? Está de esa manera. Si el árbol o los árboles o la naturaleza estuvieran en el tiempo de Cronos, no, hombre, rapidito, en un día podrían pasar aunque hay a veces, ¿no? Un día pasa un calor, frío, y el otro, en un ratito está nevando y el otro ratito, imagínense. Entonces, pero no, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, este es el tiempo de Dios, Kairos. El tiempo perfecto, el tiempo que tenemos que esperar en Dios cuando Él quiere, mis hermanos. Aceptar su voluntad. Entonces aquí dice, mis hermanos, que no desmayemos. Tenemos que esperar en el tiempo Kairos. Esperar la voluntad de Dios a su debido tiempo. Permanezcamos orando, mis hermanos. No, tal vez no hay una respuesta en este momento, pero vamos a no desmayar. No desmayar. Sabemos que todo dice que todo lo que nosotros hagamos es para el Señor, mis hermanos. Ni no quitemos, ahora sí que los pies del acelerador. De llegar tenemos que llegar, pero no desmayemos. Hay solo una condición, mis hermanos, para llegar a nuestro objetivo. Es no desmayarnos. Esto significa que no tenemos que rendirnos, mis hermanos. Los hombres fracasan no porque son vencidos, sino que porque abandonan la tarea. Es lo que a veces hacemos, abandonamos la tarea. O sea, tiramos la toalla, como decir, lo abandonamos. ¿Cuántos de nosotros hemos abandonado quizás una carrera? O estamos leyendo un libro, ¿verdad? Y ya no la terminamos. Y empezamos a leer otra, ¿no? Y tampoco la terminamos. La abandonamos. Y no, tenemos que permanecer firmes.
En 2 Corintios 4:1 dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayemos. Usted, mis hermanos, usted tiene un ministerio. Si no se ha dado cuenta, cada uno de nosotros aquí tenemos un ministerio. Nosotros los varones somos sacerdotes de nuestro hogar. ¿Cuál es el trabajo del sacerdote, mis hermanos? Es llevar a la familia a los pies del Señor. Entonces no desmayemos. Usted tiene un ministerio, tal vez usted dirá, no hombre, en la iglesia solo voy a sentarme, no tengo un cargo, no, usted tiene un cargo muy especial en su hogar. Y ustedes, esposas, también tienen ser ayudas idóneas. Cumplir esa función de ser una ayuda, mis hermanos, para su esposo. En 2 Corintios 4:16 dice, por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Ojalá que esto, mis hermanos, nos mantiene motivados, mis hermanos. Hay un hombre, hay una mujer, por ejemplo, las mujeres, estoy hablando en ese sentido, hay un ser divino en usted, mis hermanos, que se renueva día en día, si nosotros lo queremos de esta manera, con la palabra del Señor. Se va renovando, se va renovando, se va renovando más, mis hermanos, a la imagen de nuestro Señor Jesús, más a la imagen en que nosotros fuimos hechos en Génesis. Dice que el hombre fue hecho a imagen de Dios. Entonces tenemos que recuperar esa imagen de Dios, restaurándonos cada día, mis hermanos, cada día de nuestras vidas. Nuestra tarea, nuestra labor es restaurarnos cada día, parecernos más al Señor, cada día, mis hermanos. Leamos Hebreos 10, 35 al 39. Hebreos 10, 35 al 39. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún poquito, dice, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ahí está, mis hermanos. Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino que seguimos adelante, perseverando, mis hermanos, en nuestra alma. Cada uno de nosotros nos fue dada un alma, cada uno de nosotros. Y entonces tenemos que perseverar en eso, mis hermanos, en lo que Dios tiene para nosotros. Tal vez no vemos respuesta en este momento. Tal vez la siembra, mis hermanos, apenas está brotando y nosotros ya queremos cosechar de ahí. No, tenemos que esperar a que crezca. Tenemos que esperar a que, imagínense el maíz, ¿no? La milpa, ¿okay? Las hojas verdes y todo, unas hojotas bien grandes, y que hay algunos que la quieren para hacer tamales, ¿no? Bien verdes y todo, pero aún no está la mazorca, no está el elote aún todavía. Y nosotros, imagínense, y si andamos en el tiempo de Cronos, ya queremos que haya un elote ahí para asarlo. No, todavía no, mis hermanos. Todavía está brotando, todavía tenemos que esperar su tiempo. En el tiempo del Señor. Va a llegar el momento, mis hermanos, va a llegar el tiempo de cosechar, pero dependiendo en qué estamos sembrando. ¿En qué está sembrando usted? ¿En la carne o en lo espiritual? ¿En qué estamos sembrando cada día, mis hermanos?
carnal o espiritual. Entonces, si va a ser carnal, ahí dice que va a ser corrupción, mis hermanos. No esperemos respuesta del Señor, una buena respuesta, mis hermanos, si estamos sembrando en la carne. Tenemos que sembrar en lo espiritual, en lo espiritual. En lo de la carne ya abandonemos por un lado, mis hermanos. Que ya lo de la carne ya no nos domine, que ya no nos tenga ahí esclavizados, mis hermanos, con sus deleites y deseos y pecados. ¿Es difícil? Es difícil. Hay que agradar al Señor. Vamos al final. Apocalipsis 3, 21 al 22. Apocalipsis 3, 21 al 22. Dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuánto le decimos amén a esto, mis hermanos? Esto merece una aleluya, porque dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Cuántos de nosotros nos recordamos lo que estos apóstoles, la mamá de los apóstoles decían? Jesús, que en tu reino, que uno de mis hijos se siente a tu izquierda, el otro a tu derecha. Si usted tiene ese deseo, mis hermanos, no desmaye, porque aquí dice, el que venciere, ahora sí que le daré, Jesús mismo lo dice, le daré que se siente conmigo en mi trono, mis hermanos. Algunos hermanos, mis hermanos, que no practicarán las obras de la carne, se sentarán, que no van a practicar, que no van a sembrar en las obras de la carne. Estos hermanos, usted y yo, mis hermanos, vamos a sentarnos ahí con el Señor. Pero algunos, mis hermanos, que van a cosechar, que van a sembrar en la carne, mis hermanos, en las obras de la carne, se apartarán de la fe por causa del desaliento, por causa del cansancio, mis hermanos, por falta de interés en el Señor. Entonces, lamentablemente, mis hermanos, puedo decirle que no podría sentarse con el Señor. Muchas veces el cansancio, mis hermanos, es mental. Los niños y aún los grandes, mis hermanos, juegan. Yo veo con la bebé, ¿no? Ahí está jugando, podría, si no es hora de dormir, ella podría seguir jugando. No se cansa de estar jugando. ¿Por qué? Porque le gusta estar jugando. Es su deleite de estar jugando. Pero los mismos niños, mis hermanos, y también los adultos, se cansan pronto cuando tienen que, por ejemplo, trabajar, aunque se esfuercen un poquito más que jugar. Se cansan también. Pero si hacer el bien, mis hermanos, nos gustara tanto como así como jugar, como los niños, no nos cansaríamos. No nos cansaríamos tanto. Sí, un niño usted lo ha visto que sí se cansa, se queda así dormidita, ¿verdad? Tiene que descansar, pero es normal, es lógico eso. Es parte de nuestra naturaleza que tenemos que descansar. Pero ya solamente se levanta, el hombre anda buscando ahí todos sus juguetes bien, y ojalá que así nosotros seamos, mis hermanos, espiritualmente. Solamente nos despertamos y empezamos a alabar a nuestro Dios, darle gracias al Señor, cantarle una alabanza. No sé a qué hora usted se levanta, mis hermanos, tal vez 10 de la mañana, o en la hora que usted se levanta, pero levántese con ese gozo, mis hermanos. No se desaliente, no se desanime, no pierda ese interés. Entonces, mis hermanos, es necesario pues el cambio de actitud hacia hacer el bien. La vida del cristiano es la vida de hacer bien.
llevar el fruto del Espíritu Santo, mis hermanos. Restaurar al hermano caído también. Animar al hermano caído. Pero tenemos que estar bien espiritualmente. El cristiano, mis hermanos, el cristiano que hace bien todos los días, tiene su recompensa. Nosotros los cristianos, mis hermanos, usted podría decir, ¿dónde puedo hacer el bien? Bueno, comenzando en el hogar. Podemos hacer el bien en el hogar. En segundo lugar, mis hermanos, en el trabajo. Los niños en la escuela, o tal vez hay algunos que están estudiando en la escuela de adultos. También ahí, mis hermanos. En todas las actividades que podemos hacer el bien, la práctica de hacer el bien de lo que el Señor nos ha enseñado. Hacemos bien, mis hermanos, hagamos el bien y no nos cansemos, alentémonos, ayudémonos mutuamente. Los padres, mis hermanos, que se dedican a criar a sus hijos en la disciplina, en amonestación, en el Señor, también hacen bien. O sea, en todo momento, mis hermanos, los hijos que obedecen a sus padres hacen bien. Las esposas que están sujetas a sus maridos hacen bien. Los esposos que aman a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, hacen bien. Todos, mis hermanos, podemos hacer el bien. Vamos a orar. Bendito Padre nuestro Señor Jesucristo. Tu palabra, tú dijiste en esa cierta ocasión, Señor, venid a mí todos los que están cansados. Pongan su carga sobre mí y tendrán paz. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, nos sentimos cansados? El día de hoy, mis hermanos, usted puede entregar ese cansancio en las manos del Señor. Recordemos, mis hermanos, que es por fe, no por lo que esté pasando en este momento, no por lo que usted ve a su alrededor. Recordemos cuando los apóstoles estaban en medio de la tormenta. En ese pequeño barco donde estaban, todo al alrededor eran tormentas de aguas. Miraban por un lado, eran grandes olas. Miraban por otro lado, también lo mismo. Pero el Señor, cuando ellos llamaron al Señor, cuando ellos acudieron a Jesús, Él calmó la tormenta. Tal vez estamos en medio de una tormenta. Tal vez esa tormenta nos ha desalentado, nos ha quitado el ánimo, nos ha quitado el interés, tal vez hasta incluso de orar por nuestra familia, por nuestro matrimonio, nuestros hijos. El día de hoy el Señor me dice y te dice a ti: no desmayes, no te canses de hacer el bien, aún a tus enemigos. Jesús dijo: dale un vaso de agua. Si ellos quieren un vaso de agua, dale. Si quieren tu abrigo, dale todo. No nos cansemos de hacer el bien, mis hermanos. Te pedimos, Señor, te pido por tu iglesia, Señor, te pido por los hermanos aquí que estamos congregados. Te pido por mi familia, Señor, por mi matrimonio, por mis hijos, mi Dios, por toda mi familia, mis padres, mis suegros, todos, Señor, mi Dios. También a mis hermanos aquí presentes, Señor. Que no desmayemos a predicar, que no desmayemos a dar un buen testimonio a todos aquellos que no han creído en ti, Señor.
Que no desmayemos de predicarle tu palabra a nuestros hijos, no importando la terquedad de ellos, Señor, sino que hacer como hizo Job en aquel tiempo, que dice que él presentaba holocaustos, ofrendas por sus hijos que pecaban. Él decía: quizás han blasfemado tu nombre, pero yo pido por ellos. Es lo mismo tú haces por nosotros, Señor Jesús. Tú has vencido el mundo. La hermana dijo anteriormente: Él ha vencido el mundo, también nosotros hemos vencido el mundo. Pero hoy nos pides que no desmayemos. Mantener nuestros ojos en ti, Señor Jesús. Tu palabra dice: puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. En ti, Señor, restaura esta iglesia, Señor. Restaura familias, Señor. Restaura matrimonios, Señor. Restaura parejas, Señor. Restaura todo, Señor mi Dios. Queremos ser una familia entregada a ti, Señor. Quizás somos 2, 4, 5, pero que seamos entregados a ti, Señor. Te pedimos, Padre Todopoderoso. Gracias, Señor mi Dios. Te pido por las familias que están aquí presentes, que lleguen con bien a sus hogares, Señor, sin ningún peligro, mi Dios, Padre Todopoderoso. Ayúdenos, Señor, a pasar esta semana libres de tentación, Señor. Te pedimos, Padre Todopoderoso. Gracias, Señor mi Dios. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Señor, mis hermanos. Y que Dios les bendiga.